señora Petra ha perdido peso, sufre un estado de desnutrición, un síndrome de fragilidad y que ahorita en las visitas médicas es lo que se va a intentar trabajar en esa parte. La desnutrición puede definirse como un desbalance entre aporte y el requerimiento de uno o varios nutrimentos. En muchas ocasiones, si el tiempo en el que se restringe el aporte de nutrimentos es prolongado, es posible que se lleguen a afectar las funciones vitales. La desnutrición calórico-proteica ocurre cuando existe una deficiencia en el aporte de calorías y una cantidad insuficiente de todos los nutrimentos, en su grado extremo. La osteoartritis es la más común de las enfermedades reumáticas crónicas. Se manifiesta por dolor, deformidad e incapacidad funcional principalmente de las articulaciones, con gran movilidad o que soportan peso. Se caracteriza por la destrucción gradual y progresiva del cartílago que recubre la superficie articular de rodillas, caderas, hombros, manos, tobillos y columna vertebral. Adicionalmente, hay inflamación de la membrana sinovial, así como daño en meniscos, tendones, músculos y nervios asociados con la articulación afectada. Bueno, el día de hoy vamos a visitar a la señora Petra. Ella es una paciente adulto mayor que tiene una desnutrición moderada, un síndrome de fragilidad y que ha sufrido pues violencia en alguna parte de su vida. Buenas tardes, Marisol. Venimos a revisar a la señora Petra en su visita mensual. ¿Sí? Entonces, la vamos a descubrir. Doña Petra, ¿le vamos a tomar su presión? Sí, en esta mano. No, sí, en esta. Va a apretar un poquito, ¿eh? Va a ser rápido, doña Petra, un apretoncito. La situación mucho más complicada, yo creo que ha sido la situación social. Si bien nosotros podemos dar una atención médica, si hay una mal red de apoyo, si el paciente no cuenta con los familiares o no cuenta con los recursos económicos, no podemos avanzar. La verdad es que la situación social es un determinante que marca la pauta para bien o para mal del paciente. Aquí es muy importante la hidratación, Marisol, Sí. que le estés dando en pequeñas porciones constantemente todo este día. Muy importante la lubricación de la piel, si te das cuenta tiene la piel muy seca, entonces tienes que lubricar toda la parte, manos, cara y pies. Y hay que estarle cambiando constantemente el pañal, ya que ella utiliza el pañal para evitar infecciones de vías urinarias. Okay. Ya que la paciente está en cama, hay que estarla moviendo varias veces para evitar que se nos vaya a ulcerar. Hay que estarla moviendo para que no pierda movilidad tanto de brazos y de piernas. Sí, está bien. Bueno, con ella ya ves que habíamos indicado la vez pasada el manejo del fumarato ferroso, el ácido fólico y las polivitaminas. Okay. Esto le va a ayudar a recuperar, ya ves que habíamos detectado un síndrome anémico. El manejo del medicamento va a ser más o menos en 1 o 2 meses y se le va a volver a tomar otra muestra de laboratorio para ver cuál fue el incremento que tuvo y básicamente las recomendaciones de nutrición, las cantidades que ella te indicó. Y muy importante lo que te comentaba Lili, la movilización para evitar úlceras por presión. Okay, la cantidad de líquidos, más o menos, aunque sea 1 litro de agua al día. Mi nombre es Marlene Gómez Muñoz y soy nutrióloga y estoy adscrita a la jurisdicción sanitaria de la delegación Milpalta.
Las funciones que yo tengo como nutrióloga dentro del programa Médico en tu Casa es la evaluación del estado nutricional de todos los pacientes. Asimismo, hacer el diagnóstico de su estado de salud para posteriormente darles el tratamiento con base a la enfermedad, situación en la que ellos se encuentren, edad y sobre todo tomando en cuenta factores como la economía que se presenta en el hogar para poder adaptar la dieta al entorno real del paciente. Las proteínas en la alimentación de doña Petra van a ser muy importantes porque van a ser las que le van a permitir recuperar el músculo que se perdió. Entonces, este se llama el plato del bien comer. Si tú te puedes dar cuenta, está dividido en 3 grandes grupos: verduras y frutas, cereales y leguminosas y alimentos de origen animal. Ok. El principal grupo que tiene proteínas son las carnes, los huevos, la leche, el queso. ¿Ella sigue comiendo carne o le cuesta trabajo masticar? Le cuesta trabajo masticar. Ahí lo que podríamos hacer, Marisol, es dársela de consistencia muy suavecita, carne molida pudiera ser, o que tú la deshebraras muy bien. En caso de que a pesar de eso a ella le caiga mal o le cueste mucho trabajo consumirla, podemos hacer la siguiente combinación que reemplazaría un poco las carnes. Esa combinación es con los siguientes grupos de alimentos: las leguminosas, que son los frijoles, las habas, las lentejas, los garbanzos, y los cereales. ¿Cómo qué alimentos puedes ver aquí tú? El pan, El pan, las tortillas, las eso le tortillas. encantan a ella. ¿Esto qué es? ¿Ubicas qué es esto? No, Esta es una barra de amaranto. no. Ya ves ok. que también aquí en la Sí. región las venden. Sí. Entonces, cuando no podemos consumir las carnes, lo que podemos hacer es mezclar las leguminosas con los cereales. Ah, ok. Siempre procurando que sean cereales integrales, que tengan un poco de fibra. ¿Cuáles son estos? Avena, amaranto, tortilla. Mira, la desnutrición es una enfermedad muy característica del adulto mayor. Para prevenirla es muy importante modificar la consistencia de los alimentos. Esto quiere decir que los alimentos que les damos a los adultos mayores puedan ser de una consistencia en la que ellos puedan masticarlos fácilmente. La segunda es incluir proteínas en la dieta. Cuando a veces ya no quieren comer carne, podemos dar sustitutos a base de leche o sus derivados como queso, huevo y también algunos alimentos que son ricos en proteínas como el frijol, el maíz, el amaranto. Soy Carlos Aguilar Vázquez, trabajador social del programa Médico en tu Casa, adscrito a la jurisdicción sanitaria de Milpalta. Mis funciones dentro del programa Médico en tu Casa es el trabajo social, promover, gestionar, hacer investigación, planeación y evaluación sobre el entorno social de los pacientes y cuidadores para brindar una atención acorde a las necesidades de la población. Hola Marisol, Hola, ¿cómo estamos? muy bien. ¿Sí? ¿Cómo está la señora Petra? Muy bien, gracias. ¿Sí? Nuestra entrevista de trabajo social. Sí. Aquí es muy importante ir indagando cuáles son sus redes de apoyo de la señora para que se coordinen en la atención que se le está otorgando, para que sigan las indicaciones de nutrición, enfermería, medicina, odontología, para que la evolución de su paciente sea satisfactoria. Muy bien. Aquí la familia, ¿cómo está coordinada? Pues, ¿cuántos cuidadores tiene? Pues somos varios. De hecho, es mi cuñado, mi esposo, a veces cuando está, mi cuñada. Bueno, 2 de mis cuñadas, somos entre 4 o 5 personas. ¿Y ellos manejan horarios, o manejan días? Atención. Pues sí, manejamos ratitos. Hay veces que yo estoy casi la mayoría del día con ella. En la noche, y a veces que me quedo yo, se queda mi cuñada o alguien de mi cuñado, mi esposo. Bueno, es muy importante que se distribuyan esos tiempos, que coordinen bien para que nosotros vemos también a los pacientes, pero también al cuidador, porque genera un estrés, genera cansancio, y es muy importante que se distribuyan los tiempos. Pues que no dejen de hacer esta labor que ellos hacen, porque sí ayudan bastante a las personas mayores. Ella no se podía mover, tuvo una fractura y no la podíamos manejar muy fácilmente, llevarla al hospital o al doctor. Por eso es que se me hace... O sea, sí nos apoyan bastante, porque hay personas adultas que no se pueden mover. El servicio es completamente gratuito, el horario de atención es de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde
y bueno, pueden acudir al centro de salud a solicitar la visita médica. Se hace la visita médica para ver si el paciente es candidato o no es candidato para ingresar al programa, o bien a través con el servicio de promoción, que son los que están visitando a los pacientes o a la comunidad casa por casa. Médico en tu Casa es un programa innovador, es un programa que busca llevar servicios de salud a toda la población, a la población que más nos necesita. Gente que no pueda salir de su domicilio puede contar con visitas de médicos, psicólogos, nutriólogos, rehabilitación, cualquier servicio que requiera para que mejore su salud. Trabajamos hacia 5 grupos principalmente: mujeres embarazadas, pacientes discapacitados, pacientes en estado terminal, adultos mayores y pacientes postrados. Cualquiera de estos grupos puede solicitarlo. El único requisito es que vivan en la Ciudad de México y que no puedan acudir por su propio pie a alguna unidad de salud. La atención se otorga las 24 horas, los 365 días del año. Solo tienen que llamar al teléfono 5132-0909, donde un grupo de médicos y psicólogos van a recibir sus solicitudes. El servicio que se ofrece a través de la línea y para el Médico en tu Casa es gratuito.